Para poder entender lo que es el actual conflicto en Irak, se debe hacer una contextualización de cómo comienza este conflicto, y esta contextualización está un poco alejada de lo que nos indica el texto de Alerta 2017 de la Escuela de Pau. Con el desmembramiento del Imperio Otomano, las provincias de Bagdad y Basora pasan al dominio de los ingleses con la supuesta legalidad de la benevolente imperialista Sociedad de Naciones y el Tratado Sykes-Picot. Posteriormente, los británicos también toman poder sobre la provincia de Mosul ya que se dieron cuenta del poderío energético que dichas provincias les podrían otorgar. En 1921, la potencia traza las fronteras del nuevo país autónomo, lo dota de instituciones políticas e impone a Faisal I como rey. Se debe tener en cuenta que el rey Faisal I se apoya en la minoría sunita ya que las poblaciones chií y kurdos eran considerados como rebeldes en potencia e incapaces de gobernar lo que ellos denominaron como un estado moderno. La monarquía pro-británica es derrocada en 1958. Irak se distancia de Occidente y se comienza a acercar a la Unión Soviética, la cual le proveía armas e insumos industriales. Todo esto a cambio de petróleo y divisas fuertes. Años más tarde, el 16 de julio de 1979, Saddam Hussein toma el cargo presidencial y en 1990 invade el Emirato de Kuwait bajo pretextos de deuda y supuestas agresiones económicas con las que Kuwait atacaba a Irak. La invasión, llevada a cabo ante la sorpresa mundial, tuvo pronto una reacción de condena internacional por parte de los líderes mundiales, desde Gorbachev hasta Bush. En 1991, las tropas de la coalición internacional conformadas en gran parte por Estados Unidos se despliegan para la liberación de Kuwait bajo la operación Tormenta del Desierto. Es importante resaltar que Estados Unidos también financió a los muyahidines afganos para esta operación. Posterior a esta guerra, siguieron más ofensivas contra Irak, como la Operación Zorro del Desierto y la invasión a Irak en 2003. Esta invasión marcó el inicio de la Segunda Guerra del Golfo. Esta guerra, conocida como Operación Nuevo Amanecer, se da bajo los pretextos de Washington donde alegaba que Irak estaba construyendo armas nucleares, que Saddam Hussein estaba trabajando con Al-Qaeda y que Irak estaba creando una alianza del mal junto a Irán y Corea del Norte. Es bien sabido que estas razones no eran más que pretextos por parte de Occidente para generar dominio y controlar la riqueza energética de la región, bajo la doctrina del Área Grande. Dicha guerra fue bastante reprochada y tuvo costos inmensos para Estados Unidos. La razón del por qué se utiliza el desmembramiento del Imperio Otomano como inicio del conflicto de Irak es porque los británicos al tomar dominio de las provincias de Bagdad, Mosul y Basora desestabilizaron la región al unir dichas provincias para crear el Reino de Irak. Esto generó que los grupos que se encontraban en la región comenzaran una disputa sobre el control territorial de Irak, lo que desencadenó en sucesos que nos permiten entender el conflicto tal y como lo conocemos. Escuela de Pau. Según la Escuela de Pau, el conflicto de Irak comienza a partir del derrocamiento y muerte de Saddam Hussein siendo suní, donde comienzan a existir disputas sobre el control político entre los sunís y los chiíes, y el control pasa a las manos de este segundo grupo, por lo que grupos como Al-Qaeda, financiados anteriormente por Estados Unidos y siendo sunís, comienzan a sentir la traición y empiezan a luchar en contra del gobierno existente en Irak y la coalición internacional. Finalmente, el 2 de mayo de 2011 se da de baja al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Lo que no se esperaba Occidente es que Al-Qaeda crearía una organización alterna llamada el Estado Islámico de Irak. En 2014, bajo la autoproclamación de califato por parte de al-Baghdadi, se oficializa el Estado Islámico por parte de los disidentes de Al-Qaeda. Gran parte de sus líderes, como el mismo al-Baghdadi, fueron encarcelados hace algunos años en la prisión Kampoka en Irak. En esta prisión se entregaron al radicalismo varias personas y según indican, su tiempo en prisión hizo más profundo su extremismo y les dio la oportunidad de aumentar el número de seguidores, según la BBC, creando así el autodeterminado Estado Islámico. El actual conflicto en Irak también tiene como actores a los kurdos, siendo la minoría étnica más grande del mundo con una población aproximada de 45 millones de personas. El proyecto de los kurdos no tiene antecedentes religiosos,
Anteriormente, buscaban establecer la plena soberanía estatal del Kurdistán y asimismo ser reconocidos como Estado, prohibiendo la influencia de los demás estados sobre Irak, Irán, Turquía y Siria. Actualmente buscan tener independencia plena, más no una soberanía estatal. La razón por la cual combaten al autodeterminado Estado Islámico es porque este grupo también tiene intereses sobre la región del Kurdistán, ya que hace parte de su proyecto de califato. El brazo armado de los kurdos en Irak son los peshmergas, con una milicia de aproximadamente 250.000 personas. En Turquía, Siria e Irán, los kurdos no han podido tener representación política, por lo que sus intentos separatistas se han dado por las armas, lo que ha causado que Occidente los reconozca como grupos terroristas. Igualmente, los kurdos, aparte de luchar en contra de estos gobiernos, también luchan en contra del autodenominado Estado Islámico. Los más cercanos a la plena soberanía son los kurdos de Irak, quienes no solo controlan su propio territorio, sino que además disponen de una notable capacidad de autogobierno. Un reflejo de esto es la representación parlamentaria que tienen en Irak, la cual data desde 1946 hasta la actualidad. Estado Islámico. Se podría decir que el proyecto del Estado Islámico es expandirse tal y como ocurrió con el Califato Omeya establecido en el año 661 después de Cristo y disuelto en el año 750 después de Cristo. El Estado Islámico también busca combatir a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, ya que, por lógica, se sienten amenazados por los constantes bombardeos que han perpetrado en contra de ellos. Cabe resaltar que el Estado Islámico, tal y como lo conocemos hoy, existe gracias a Estados Unidos, ya que ellos financiaron a los grupos mujahidines para combatir a la Unión Soviética cuando quiso controlar Afganistán. El autodeterminado Estado Islámico tiene un modo de lucha bastante versátil, ya que tanto en Medio Oriente como en África tienen la capacidad de funcionar como ejército y guerrilla, mientras que en Occidente puede funcionar como un grupo terrorista. Algunos estudiosos afirman que Al-Qaeda y el Estado Islámico son los grupos terroristas más exitosos que se hayan visto. Al-Qaeda, porque el proyecto de Saddam Hussein fue exitoso. El proyecto era tenderle una trampa a Estados Unidos en Medio Oriente y generar los mayores costos y pérdidas económicas a la potencia occidental. Por su parte, el Estado Islámico, porque más allá de lo que se llama Occidente como un grupo terrorista, el Estado Islámico se volvió un ideario político, social y cultural. Un ejemplo de esto son los constantes ataques de Daesh en estados occidentales, donde estos ataques son perpetrados por nacionales que se sienten afín con el Estado Islámico. Además, la influencia del Estado Islámico se nota que es a nivel internacional. Otra razón podría ser la capacidad de adaptación que tiene Daesh, cosa que probablemente le faltó a Al-Qaeda. El Estado Islámico también trabaja junto a Boko Haram en África y tiene una fuerte presencia en la triple frontera latinoamericana. Asimismo, Daesh ha conseguido muchos reclutas, armas y dispositivos tecnológicos para poder expandir su propaganda. Esta es la razón por la cual los videos de asesinatos por parte del Estado Islámico tengan tan buena calidad. Se resalta que dentro del Islam hay distintas ramas religiosas, entre las cuales se encuentran los chiíes y los sunís. El Estado Islámico hace parte de esta segunda rama siendo sunís, pero también salafís, que se caracterizan por seguir al pie de la letra el Corán. Los chiíes son los que tienen el poder en Irak y representan una minoría. Coalición internacional contra el Estado Islámico. Esta coalición internacional, liderada por Estados Unidos y con más de 30 estados a nivel mundial, tiene como propósito destruir a Daesh y frenar su avance dentro de Oriente. Esta coalición internacional actualmente activa fue anunciada el 10 de octubre del 2010. Asimismo, la Escuela de Pau nos presenta a otros actores que son fundamentales para el conflicto iraquí en la actualidad. Dichos actores son el gobierno, las fuerzas militares y de seguridad iraquíes, milicias chiíes, unidades de movilización popular y milicias sunís.
Este texto nos indica que el conflicto en Irak es de intensidad 3, siendo la más alta, y que es de tipología sistema, gobierno e identidad interno internacionalizado. Aquí se hace otra distinción, ya que este conflicto se da desde sus puros inicios por culpa de Occidente, posteriormente por sus empresas que han buscado tener un total dominio sobre los recursos energéticos de Medio Oriente. Por esta razón, se afirma que este conflicto es internacional localizado. Un ejemplo de esto es la incidencia directa de la Unión Soviética y Estados Unidos en Medio Oriente. Este desastroso conflicto ha dejado un gran saldo de víctimas tanto civiles como militares. Ninguna muerte es realmente justificable. Dentro de las víctimas encontramos que para marzo del 2018, según indica la página Bodycount, este conflicto ha dejado un saldo de 1.263 personas, sin contar los desplazados y refugiados. Para este último factor, se muestra que más de 3 millones de iraquíes se han visto obligados a desplazarse dentro del país desde el inicio de 2014 y cerca de 260.000 personas son refugiados en otros países, y que para finales del 2016 se estima que más de 11 millones de iraquíes estaban en necesidad de asistencia humanitaria. Dentro de la evolución del conflicto encontramos que para el año 2016 se propuso expulsar a ISIS de Faluya durante el primer semestre y Mosul en la segunda mitad del año. ISIS reaccionó lanzando una serie de contraataques y desplegando escuadrones de la muerte con la orden de ejecutar a cualquier persona que intentara huir o rendirse ante las fuerzas gubernamentales. A finales de junio, las autoridades iraquíes anunciaron que Faluya había sido liberada. El 17 de octubre, el gobierno iraquí anunció oficialmente el inicio de la campaña para recapturar Mosul, la segunda ciudad del país y clave para ISIS tanto por su valor simbólico. La pérdida de esta ciudad afectaría las rutas de suministro desde Irak a las zonas controladas por ISIS en Siria. El grupo armado prohibió a la población abandonar Mosul y desplazó a unas 1.500 familias de áreas vecinas hacia la ciudad. En el año 2017, después de 265 días de batalla, Irak anunció la liberación definitiva de Mosul, la segunda ciudad del país en manos del autodenominado Estado Islámico desde junio del 2014. Estos han sido los datos más relevantes del conflicto iraquí hasta la actualidad. Igualmente, la lucha contra Daesh sigue avanzando y no se detendrá hasta eliminar totalmente a ISIS. الله أكبر.